A veces, cuando el mundo entero decide ignorarte, aparece una sola persona. Y eso puede cambiarlo todo. Pero aquella tarde, Daniel todavía no lo sabía. Lo único que sabía era que nadie quería ayudarlo. La lluvia había comenzado hacía apenas unos minutos. No era una tormenta fuerte. Era ese tipo de lluvia constante, fría, que parece caer más sobre el ánimo que sobre el cuerpo. Daniel caminaba lentamente por la acera. Su camisa estaba húmeda. Sus zapatos estaban gastados. Y en sus manos sostenía una carpeta vieja de documentos. Cada hoja dentro de esa carpeta representaba una puerta que se había cerrado. Solicitudes de empleo. Currículums. Cartas. Direcciones. Promesas que nunca se cumplieron. Ese día, había intentado una vez más. Pero la respuesta fue la misma de siempre. Lo sentimos, ya tenemos a alguien. No estamos contratando. Déjenos su número. Palabras vacías. Promesas que nunca llamaban. Daniel suspiró mientras caminaba. Llevaba 3 meses buscando trabajo. 3 meses viviendo de pequeños ahorros. 3 meses tratando de mantener la esperanza. Pero esa tarde, algo dentro de él comenzaba a romperse. Se detuvo frente a un pequeño café. Era un lugar sencillo. No era elegante. Pero tenía algo que Daniel necesitaba desesperadamente. Calor. Y quizá, un vaso de agua. Entró. El sonido de una campanita anunció su llegada. Varias personas levantaron la mirada. Y lo observaron. Ese tipo de mirada rápida que dice mucho sin hablar. Daniel caminó hasta el mostrador. Una joven estaba atendiendo. Parecía apurada. Ni siquiera levantó completamente la vista cuando habló. ¿Sí? Daniel dudó un segundo. Luego dijo. Disculpe, ¿podría darme un vaso de agua? La joven suspiró. Los vasos son para clientes. Daniel asintió lentamente. Entiendo, ¿es que? Miró sus bolsillos. Vacíos. No tengo dinero ahora mismo. La joven frunció el ceño. Entonces no puedo ayudarlo. Las personas del café escucharon. Algunos desviaron la mirada. Otros fingieron no haber oído. Una pareja susurró algo. Un hombre con traje simplemente volvió a su teléfono. Daniel sintió esa sensación incómoda que muchas personas conocen. Cuando estás en un lugar, pero nadie quiere que estés allí. Tragó saliva. Está bien, dijo. Giró para salir. Pero antes de llegar a la puerta, escuchó una voz. Una voz tranquila. Espera. Daniel se detuvo. Giró lentamente. En una mesa del fondo estaba sentado un hombre mayor. Cabello gris. Chaqueta sencilla. Mirada tranquila. El hombre levantó la mano. Ven un momento. El café quedó en silencio. Daniel dudó. Pero finalmente caminó hacia la mesa. Siéntate, dijo el hombre. Daniel miró alrededor. No quiero molestar. El hombre sonrió. No molestas. Molesta la indiferencia. Daniel se sentó lentamente. El hombre llamó a la mesera. 2 cafés, dijo. La joven dudó. Pero finalmente asintió. Pasaron unos segundos en silencio. Luego el hombre habló. ¿Cómo te llamas? Daniel. Mucho gusto, Daniel. Mi nombre es Arturo. Daniel asintió. ¿Buscando trabajo? Daniel levantó la mirada sorprendido. ¿Cómo lo supo? Arturo sonrió ligeramente. La carpeta. La mirada. La forma en que pediste agua. He visto eso antes. Daniel suspiró. Sí. Mucho tiempo buscando. El café llegó. Arturo empujó una taza hacia Daniel. Bebe.
Daniel sostuvo la taza caliente entre las manos. Era increíble lo mucho que necesitaba algo tan simple. Un momento de descanso. Un poco de calor. Un poco de humanidad. Después de unos minutos, Arturo preguntó algo inesperado. Daniel, si alguien te diera una oportunidad hoy, ¿qué harías con ella? Daniel respondió sin pensar. Trabajaría más duro que nadie. Arturo lo observó con atención, como si estuviera midiendo cada palabra. Luego preguntó: ¿y si esa oportunidad cambiara tu vida? Daniel soltó una pequeña risa cansada. A estas alturas, solo necesito una oportunidad que pague el alquiler. Arturo sonrió. Pero esta vez, su sonrisa era diferente. Más profunda. Como si supiera algo que Daniel no sabía. A veces, dijo, las oportunidades más grandes aparecen en los momentos más difíciles. Daniel asintió. Pero no parecía convencido. Porque en su mundo, las oportunidades ya no aparecían. Arturo terminó su café. Luego sacó algo del bolsillo. Una tarjeta. La colocó sobre la mesa. Y la deslizó lentamente hacia Daniel. Ven mañana a esta dirección, dijo. Daniel tomó la tarjeta. Y leyó. Sus ojos se abrieron ligeramente. Era la dirección de una empresa. Una empresa grande. Muy grande. ¿Esto es? Arturo se levantó. Una oportunidad. Daniel levantó la mirada. ¿Usted trabaja allí? Arturo sonrió. Algo así. Luego caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Y dijo algo que Daniel nunca olvidaría. ¿Recuerda esto, Daniel? Cuando nadie quiso ayudarte, solo necesitabas una persona. Y salió del café. Daniel se quedó mirando la tarjeta. No sabía si aquello era real. No sabía si debía creerlo. Pero lo que Daniel no sabía era que aquel hombre no era un desconocido cualquiera. Y que al día siguiente, su vida cambiaría para siempre. Esa noche, Daniel casi no durmió. La tarjeta estaba sobre la pequeña mesa de su apartamento. La había leído tantas veces que ya podía recitar la dirección de memoria. Era una empresa grande. Una de esas compañías que uno suele ver en noticias de negocios o en edificios enormes del centro de la ciudad. No era un lugar donde alguien como Daniel simplemente aparecía y conseguía trabajo. Y sin embargo, ahí estaba la tarjeta. El apartamento de Daniel era pequeño. Una sola habitación. Una mesa vieja. Una cama sencilla. Y una ventana que daba a un callejón. No era el lugar donde alguien soñaba quedarse mucho tiempo. Pero era lo único que tenía. Daniel se sentó frente a la mesa. Tomó la tarjeta otra vez. La observó bajo la luz amarilla del foco. Arturo Herrera. Director ejecutivo. Daniel frunció el ceño. ¿Director ejecutivo? Repitió en voz baja. Eso significaba algo muy simple. El hombre del café. No era un cliente cualquiera. ¿Y entonces? Una pregunta comenzó a rondar su mente. ¿Por qué alguien así se tomaría el tiempo de ayudar a un desconocido? A la mañana siguiente, Daniel se levantó más temprano que de costumbre. No tenía un traje elegante. No tenía zapatos nuevos. Pero hizo lo mejor que pudo. Plancha vieja. Camisa limpia. Zapatos cepillados. Y una determinación silenciosa. Miró su reflejo en el espejo. No parecía un hombre rico. No parecía un ejecutivo. Pero parecía algo más importante. Un hombre que no se rendía. El edificio era enorme. Vidrios brillantes. Puertas automáticas.
Personas entrando y saliendo con trajes caros. Daniel se detuvo frente a la entrada. Por un segundo, pensó en darse la vuelta. Ese lugar no parecía para él. Pero entonces recordó algo. La voz tranquila de Arturo en el café. Cuando nadie quiso ayudarte, solo necesitabas una persona. Daniel respiró hondo. Y entró. La recepción era amplia. Un escritorio elegante. Una recepcionista atendiendo llamadas. Daniel se acercó con cautela. Buenos días, dijo. La mujer levantó la mirada. Buenos días. Daniel sacó la tarjeta. Vengo a ver al señor Arturo Herrera. La recepcionista miró la tarjeta. Luego miró a Daniel. Algo cambió en su expresión. ¿Tiene cita? Daniel dudó. No exactamente. La mujer tomó el teléfono. Un momento, por favor. Marcó un número. Señor Herrera, hay alguien aquí para verlo. Pausa. Se llama Daniel. La recepcionista escuchó. Luego levantó la mirada hacia Daniel. Y sonrió ligeramente. Puedes subir. En ese momento, Daniel sintió algo extraño. No era miedo. Era expectativa. El ascensor subía lentamente. Piso 5. Piso 8. Piso 12. Cada número que cambiaba parecía aumentar la presión en su pecho. Daniel miró su reflejo en la puerta metálica. Pensó en todas las entrevistas que había tenido. En todas las veces que había escuchado. Lo llamaremos. Pero esta vez, algo era diferente. Cuando la puerta del ascensor se abrió, Daniel encontró algo inesperado. No era un piso lleno de escritorios. Era un área tranquila. Con grandes ventanas. Y al fondo, una oficina amplia. La puerta estaba entreabierta. Daniel se acercó. Y tocó suavemente. Adelante. Daniel abrió la puerta. Y lo vio. Arturo estaba sentado detrás de un escritorio elegante. Pero no llevaba traje caro. Llevaba la misma chaqueta sencilla del café. Sonrió al verlo. Daniel. Sabía que vendrías. Daniel entró lentamente. Señor, yo. Arturo levantó la mano. Solo Arturo. Daniel se sentó frente a él. Había 1000 preguntas en su mente. Pero Arturo habló primero. Ayer dijiste algo que me gustó. Daniel frunció el ceño. ¿Qué cosa? Que trabajarías más duro que nadie. Arturo se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sigue siendo cierto? Daniel respondió sin dudar. Sí. Arturo asintió. Bien. Porque voy a darte una oportunidad. Daniel sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. Pero antes, continuó Arturo. Quiero contarte algo. Arturo se levantó de su silla. Caminó hacia la ventana. Miró la ciudad. Y dijo algo que Daniel jamás esperaba escuchar. Hace 30 años. Yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Daniel levantó la mirada. Sorprendido. Sin dinero. Sin trabajo. Y con muchas puertas cerradas. Arturo giró lentamente. Hasta que un desconocido me ayudó. Silencio. Ese día, continuó. Prometí algo. Daniel escuchaba con atención. Prometí que si algún día tenía la oportunidad, haría lo mismo por alguien más. Arturo regresó al escritorio. Y colocó un documento frente a Daniel. Y hoy, ese alguien eres tú. Daniel miró el documento. No entendía bien lo que estaba leyendo. Era un contrato. Un puesto inicial. Nada extravagante. Pero era un trabajo real. Con salario. Con oportunidad. Con futuro. Daniel levantó la mirada. ¿Por qué yo? Arturo sonrió.
Porque ayer, cuando todos miraron hacia otro lado, tú no perdiste la dignidad. Pausa. ¿Y por qué alguien que puede pedir ayuda sin perder el respeto? Es alguien en quien vale la pena confiar. Daniel pensó que ese era el momento más importante de su vida. Pero todavía no sabía algo. Algo que Arturo aún no le había contado. Porque la verdadera razón por la que Arturo lo ayudó no tenía que ver solo con el café, ni con el vaso de agua, sino con algo que ocurrió mucho antes de que Daniel entrara en ese lugar. Y cuando Daniel descubriera la verdad, entendería que aquel encuentro no había sido casualidad. Daniel sostuvo el contrato entre sus manos. Todavía le costaba creerlo. Hace apenas 24 horas. Estaba caminando bajo la lluvia. Sin dinero. Sin trabajo. Y sintiendo que el mundo entero le daba la espalda. Y ahora estaba sentado en la oficina de uno de los hombres más importantes de la empresa. ¿Todo había cambiado? Gracias a un encuentro en un pequeño café. Pero lo que Daniel no sabía era que esa historia había comenzado mucho antes. Arturo observó a Daniel durante unos segundos. Parecía pensativo. Como si estuviera decidiendo si debía decir algo o guardarlo. Finalmente habló. Daniel, hay algo más que debes saber. Daniel levantó la mirada. ¿Algo más? Arturo asintió lentamente. Nuestro encuentro en el café no fue completamente casual. Daniel frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Arturo apoyó las manos sobre el escritorio. Durante años he tenido una costumbre. De vez en cuando, salgo de la oficina, camino por la ciudad y observo a las personas. Daniel lo miraba con atención. Especialmente a quienes parecen estar pasando un mal momento. Porque cuando uno tiene éxito, es muy fácil olvidar cómo se siente estar abajo. Daniel asintió lentamente. Aquello tenía sentido. Pero aún no entendía todo. Ayer, continuó Arturo. Te vi antes de que entraras al café. Daniel se sorprendió. ¿Antes? Sí. Estabas caminando bajo la lluvia. Mirando la carpeta que llevabas en la mano. Arturo respiró profundamente. He visto esa mirada muchas veces. La mirada de alguien que está cansado de escuchar no. Daniel bajó la mirada. Porque era verdad. Había escuchado demasiados no. Decidí entrar al café después de ti, dijo Arturo. Quería ver algo. Daniel levantó la cabeza otra vez. ¿Ver qué? Arturo lo miró directamente a los ojos. ¿Cómo te trataría el mundo? Esas palabras golpearon a Daniel con fuerza. Porque de repente, todo lo ocurrido en el café cobraba un nuevo significado. Arturo continuó. Quería saber cómo reaccionarías cuando nadie quisiera ayudarte. Daniel recordó la mesera. Las miradas. El silencio incómodo. Pensé que tal vez te irías molesto. O que levantarías la voz. O que perderías la paciencia. Pero no lo hiciste. Daniel guardó silencio. Te mantuviste tranquilo. Respetuoso. Incluso cuando te estaban rechazando. Arturo sonrió ligeramente. Eso dice mucho de una persona. Daniel no sabía qué decir. Nunca imaginó que alguien estuviera observando todo. Entonces, preguntó Daniel. ¿Todo fue una prueba? Arturo negó suavemente. No. La prueba no era para ver si merecías un trabajo. Era para recordar algo que el mundo parece haber olvidado. Daniel inclinó la cabeza. ¿Qué cosa? Arturo respondió con una frase simple. Que la dignidad no depende del dinero. Arturo caminó hacia una estantería detrás de su escritorio. Tomó un pequeño marco con una fotografía.
Regresó y se la mostró a Daniel. Era una foto antigua. Un hombre joven. De pie frente a un pequeño restaurante. Ropa sencilla. Sonrisa tímida. «Ese soy yo», dijo Arturo. Daniel observó la imagen con sorpresa. Tenía 22 años. Había perdido mi trabajo. No tenía dinero. Y durante semanas, nadie quiso ayudarme. Arturo suspiró. Un día entré a un restaurante. Solo quería un vaso de agua. Daniel abrió ligeramente los ojos. Porque aquella historia le resultaba demasiado familiar. El mesero me dijo que me fuera. Silencio. Pero una mujer que estaba sentada en una mesa cercana me invitó a sentarme. Arturo sonrió con nostalgia. Ese pequeño gesto cambió mi vida. Daniel escuchaba atentamente. Ella tenía un pequeño negocio. Necesitaba a alguien que trabajara duro. Pausa. Ese fue mi primer trabajo después de tocar fondo. Arturo colocó la foto nuevamente sobre el escritorio. ¿Todo lo que tengo hoy? Comenzó con ese momento. Daniel comprendió algo en ese instante. El hombre frente a él no solo le estaba dando un empleo, le estaba devolviendo algo que alguien más le había dado décadas atrás. Arturo volvió a sentarse. Por eso hago esto de vez en cuando. Daniel levantó la mirada. ¿Qué cosa? Salir al mundo real. Observar. Escuchar. Y cuando encuentro a alguien que realmente lo necesita, darle la misma oportunidad que alguien me dio a mí. Daniel miró el contrato otra vez. Entonces, ¿esto es real? Arturo sonrió. Muy real. Daniel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Arturo señaló el documento. El puesto no es grande. Daniel negó con la cabeza rápidamente. No importa. Arturo levantó una ceja. Pero el camino puede serlo. Pausa. Si trabajas duro. Daniel respondió con firmeza. Lo haré. Arturo extendió la mano. Entonces bienvenido. Daniel estrechó su mano. Y en ese momento, sin saberlo, acababa de comenzar el capítulo más importante de su vida. Daniel pensó que lo más difícil ya había pasado. Conseguir el trabajo. Recuperar la esperanza. Volver a empezar. Pero la vida tenía preparada otra sorpresa. Porque en los meses que vendrían, Daniel descubriría algo que nadie imaginaba. Algo que demostraría que un solo acto de bondad puede cambiar muchas vidas. Y cuando ese momento llegara, Daniel tendría que decidir si estaba dispuesto a hacer lo mismo que Arturo hizo por él. Los primeros días en la empresa fueron difíciles para Daniel. No porque el trabajo fuera imposible, sino porque todo era nuevo. Nuevos sistemas. Nuevas personas. Nuevas responsabilidades. Pero había algo que Daniel tenía. Y que muchos otros no. Cada mañana llegaba antes que todos. Cada tarde se iba después de la mayoría. No porque alguien se lo pidiera, sino porque sabía lo que era no tener una oportunidad. Los meses comenzaron a pasar. Daniel aprendía rápido. Observaba. Escuchaba. Preguntaba cuando no entendía algo. Y poco a poco, las personas dentro de la empresa comenzaron a notarlo. Un supervisor comentó un día: «Ese chico trabaja como si la empresa fuera suya». Otro respondió: «Tal vez algún día lo sea». Todos rieron. Pero Arturo no rió. Porque él sabía algo que los demás aún no entendían. El esfuerzo constante tiene algo curioso. Al principio nadie lo nota. Pero con el tiempo, se vuelve imposible ignorarlo. Un día Arturo llamó a Daniel a su oficina. «Siéntate».
Daniel se sentó frente al escritorio. ¿Todo bien?, preguntó Arturo. Sí, señor, digo. Arturo. Arturo sonrió. He estado observando tu trabajo. Daniel sintió una pequeña tensión en el pecho. Y creo que estás listo para algo más. Daniel levantó la mirada. ¿Algo más? Quiero que supervises un pequeño equipo. Daniel se quedó en silencio unos segundos. ¿Yo? Sí. Porque liderar no significa ser el más fuerte. Significa entender a las personas. Y tú entiendes lo que es empezar desde abajo. Daniel aceptó. Pero aquella responsabilidad traería algo inesperado. Algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Un día, meses después, Daniel salió de la oficina más tarde de lo normal. Caminaba por la calle cuando comenzó a llover. Una lluvia suave. Muy parecida a la de aquella noche que cambió su vida. Daniel se detuvo frente a un pequeño café. El mismo café. El lugar donde había conocido a Arturo. Sonrió ligeramente. Y entró. La campanita sonó. Todo parecía igual. Las mismas mesas. El mismo mostrador. Pero algo llamó su atención. Cerca de la puerta, había un joven. Ropa gastada. Cabello mojado por la lluvia. Una carpeta vieja entre las manos. Daniel reconoció esa imagen de inmediato. Porque meses atrás, ese joven había sido él. El joven se acercó al mostrador. Disculpe, ¿podría darme un vaso de agua? La mesera suspiró. Los vasos son para clientes. Daniel sintió algo dentro de su pecho. Un recuerdo. Un eco del pasado. No tengo dinero ahora mismo, dijo el joven. La mesera respondió con indiferencia. Entonces no puedo ayudarlo. Las personas alrededor miraron. Y luego volvieron a sus conversaciones. Exactamente igual que aquella vez. Daniel observó la escena en silencio. Durante unos segundos. Luego se levantó. Daniel caminó hacia el joven. Hola, dijo con una sonrisa. El joven levantó la mirada. Sorprendido. Siéntate conmigo. El joven dudó. No quiero molestar. Daniel respondió con la misma frase que Arturo había usado. No molestas. Molesta la indiferencia. El joven se sentó. Daniel llamó a la mesera. 2 cafés, por favor. La mesera asintió. En ese momento, Daniel comprendió algo importante. La vida tiene una forma extraña de cerrar círculos. ¿Cómo te llamas?, preguntó Daniel. Miguel. Mucho gusto, Miguel. Miguel miró la mesa. Estoy buscando trabajo. Daniel sonrió ligeramente. Lo imaginé. Miguel suspiró. He ido a muchos lugares hoy. Pero nadie quiere contratarme. Daniel recordó algo. La lluvia. La carpeta. Las puertas cerradas. ¿Qué harías si alguien te diera una oportunidad? Miguel respondió sin pensar. Trabajaría más duro que nadie. Daniel sintió un pequeño escalofrío. Porque había escuchado esas palabras antes. De su propia boca. Daniel sacó una tarjeta de su bolsillo. La colocó sobre la mesa. Y la deslizó hacia Miguel. Ven mañana a esta dirección. Miguel miró la tarjeta. Sus ojos se abrieron lentamente. ¿Esto es una empresa? Daniel sonrió. Sí. ¿Usted trabaja allí? Daniel respondió con calma. Algo así. Miguel levantó la mirada. ¿Por qué me ayuda? Daniel respondió con una frase simple. Porque alguien hizo lo mismo por mí. Miguel se quedó mirando la tarjeta. Tal como Daniel lo había hecho meses atrás.
Y en ese momento, sin saberlo, otra historia estaba comenzando. Porque a veces, cuando nadie quiere ayudarte, cuando el mundo parece cerrar todas las puertas, cuando sientes que nadie te ve, solo necesitas una cosa. Una persona. Una oportunidad. Un gesto de bondad. Y ese pequeño momento puede cambiar toda una vida. Si te gustan este tipo de historias conmovedoras que dejan una lección de vida, suscríbete y activa la campana, porque cada semana traemos historias que pueden cambiar tu forma de ver el mundo.